Hola a todo el mundo, aquí estoy haciendo un vídeo para hablaros sobre cómo va el asunto de Y caminaron sobre las aguas, mi última novela, que estamos trabajando en ella para publicarla para la fecha del 30 de junio, para esa misma semana. ¿En qué estado está ahora mismo la novela? Porque le he enviado información a los lectores, pero también quiero que tengáis, los que no sois lectores, o los lectores que no habéis leído el correo, porque muchas veces cae en spam o lo que sea, bueno, pues hacerlo un poquito más partícipe a todo el mundo. Bueno, la novela va muy bien, va viento en popa. A ver, ha tenido algunas trabas de última hora, menos mal que lo he hecho con un tiempo. Y es que, bueno, la semana pasada debería haber recibido el grueso del pedido que hice para ir preparando los envíos durante esta semana. Pero algunos me han llegado con un formato que no era el adecuado y otros, pues, el repartidor, pues, se le ha debido de caer o lo que sea y han venido muy maltratados y los he tenido que devolver. Mira, esta mañana he tenido que hacer una devolución de 50 ejemplares, ni más ni menos. O sea que, bueno, eso nos retrasa una semanita, que ya llevábamos un pelín de retraso porque sí que había cambiado algunas cositas, cambios de última hora, pero como vamos con mucho tiempo, pues bueno, la verdad es que estoy contento. O sea, son pequeños inconvenientes que al final, cuando estás metido dentro del mundo de la publicación, pues es lo más normal del mundo, que al final, pues oye, ya me extrañaba a mí que fuese todo tan bien como estaba yendo, que Neftalí hubiera podido revisar en tiempo y forma, que Verónica también. Si escucháis un ruido de fondo es el perro, que lo tengo por aquí, que aquí se está fresquito, y que, está aprovechando aquí para echarse una siestecilla mientras yo grabo. Así que bueno, pues eso. Esta mañana he tenido que devolver 50 ejemplares, que he vuelto a hacer pedido, pues me llegará a finales de semana, primero de la semana siguiente, lo cual significa que bueno, ya vamos ahí un poco apurados. A los lectores de la primera fase, aquellos lectores que hicieron la preventa en tiempo y forma, es decir, antes del 30 de mayo, ya han recibido correo electrónico con la edición digital. Así que ellos ya se lo pueden leer desde el momento en el que lo hayan abierto. Así que si has hecho la reserva antes del 30 de mayo, mira tu correo. Si no lo ves, mira tu spam, que ahí tienes Y caminaron sobre las aguas en edición digital. La edición en papel la recibiréis, por supuesto que sí. ¿Cómo voy a hacer los envíos? Pues como ya os he dicho en diferentes momentos, voy a hacer los envíos por orden cronológico, siguiendo valga la redundancia, el orden que estaba siguiendo, a ver, un momentito, aquí, con las preventas. Es decir, todos los lectores que habéis hecho la preventa en la primera fase seréis los primeros en recibir, en que os envíe yo las novelas. Después lo realizaré con los lectores de la segunda fase, y que es desde el 1 de junio al 15 de junio. Y todos los que hayáis hecho la reserva desde el 15 de junio, pues la iréis recibiendo un poquito más tarde. No creo que se retrase demasiado, sinceramente. Yo creo que a finales de esta semana, que estamos hablando de la semana del 22 de junio, me llega más material. Espero que esté bien, que no haya sido golpeado por ninguna tribu orca y os pueda firmar, preparar y hacer todo mi trabajo, que me queda tela. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias porque sobre todo aquellos lectores que habéis hecho la reserva en la primera fase me ha venido muy bien, porque he podido afrontar los gastos, pues, de la foto de la portada, los trabajos de Verónica, de Neftalí y más cosas y más gastos que conllevan la página web, por ejemplo, que he tenido que renovar el dominio y todo lo demás, que no barato. Entonces me ha venido muy bien y he podido afrontar esos gastos, lo cual os lo agradezco muchísimo, y a partir de ahora vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ir creciendo. Cosas que no he contado, o que a lo mejor no he contado lo suficientes. El trabajo que se ha realizado en esta novela es un trabajo que no ha tenido nada de inteligencia artificial. Soy un gran enemigo, ya habéis podido leer en mis artículos y en mis declaraciones que soy enemigo de inteligencia artificial. No he empleado inteligencia artificial, evidentemente, para escribirlo. Verónica tampoco para la portada, evidentemente Jordi Bru, huelga decirlo. Así que es un trabajo artesanal, hecho por humanos y para humanos. Qué bien queda esto, La portada está realizada, bueno, la portada, la cubierta y contracubierta son obra de Verónica Espinosa, sobre la base
de una maravillosa fotografía de Jordi Bru, que es magnífica, que me enamoré de ella, y yo quería contar con Jordi porque Jordi fue el que aportó la fotografía para la primera portada de que vengan cuando quieran, mi novela anterior, que publiqué ya hace 10 años, mi novela anterior histórica, y que supuso un boom y que funcionó de maravilla y que se sigue vendiendo todavía, sigue teniendo aceptación. Así que muy bien, con Jordi, Verónica también hace la maquetación de la novela, que queda muy chula, ya os pasaré alguna foto. Y en Ecomenica, que es un creador de mapas fantásticos, ha hecho el mapa de la Europa Central para que el lector, a medida que por ejemplo vaya acompañando a los personajes en el camino español, pues pueda ir ubicándose, y también en Flandes. La novela también tiene un par de grabados de la época para que también podamos hacernos a la idea de lo que ocurrió en Empel. Y Neftalí hizo la Molda hizo la corrección ortotipográfica y David López la edición final, la revisión final, el coche escoba, como le llamo yo, que es el que va atando cabos. Y que, evidentemente, esto es como todo, se nos puede escapar algún fallo porque somos humanos, pero ojo, que hemos trabajado gente en este proyecto, así que no será por esfuerzo y no será por ganas y no será por ilusión. Más cosas. ¿En qué me he documentado? Básicamente, mi documentación ha sido muy amplia. He leído muchísimos textos, muchísimos artículos. La mayoría de los artículos que hay en internet son copia-pega de lo mismo. Pero básicamente me he dejado guiar por el capitán Alonso Vázquez en su obra Los sucesos de Flandes y Francia en tiempo de Alejandro de Farnesio. Ya lo estoy leyendo. Hay también algunos más, que también me he leído. Esto es para documentarme y para hacerme la idea de lo que sucedió y ir estructurándolo. También para lo que es la ambientación, lo que es el estilo literario, la prosa, porque creo que escribir una novela ambientada en el siglo XVI no es lo mismo que escribir un thriller, no es lo mismo que escribir León el Solitario, que es mi último thriller. Te exige cambiar tu estilo, te exige adaptar el estilo a un lenguaje similar al del Siglo de Oro. No vamos a hablar en Siglo de Oro, pero porque sería un poco más farragoso, pero vamos a hacerlo adaptado, vamos a tratar de mantener un poco la esencia de esa literatura maravillosa que es el Siglo de Oro. Evidentemente no podemos hablar de otra forma. Entonces, me ha tocado leerme mucho Siglo de Oro, pues mucho Calderón, de los autores clásicos del Siglo de Oro. Por supuesto que para mí las aventuras del Capitán Alatriste han sido un referente. Para mí Arturo Pérez Reverte, cuando publicó El Capitán Alatriste, marcó el camino que los escritores deberíamos seguir cuando queremos escribir novela histórica, porque es nadar en la historia, es sumergirse en la historia, es sumergir al lector dentro de esa época y de esa ambientación, y del boacé, y del boseo, y del tuteo, y del hideputa, y del excelencia, y que los personajes hablen como tienen que hablar, y no como una conversación de bar, que en muchas ocasiones es así. Entonces, por ejemplo, también me he leído, me lo tengo por aquí, porque todavía sigo leyéndomelo, porque estoy preparando otra novela también ambientada en el siglo XVI. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernard Díaz del Castillo, que bueno, habla de lo que es la conquista de la Nueva España, muy lejos de Flandes, pero me ayuda a mantener no se me aparta las manos, me ayuda a mantener el estilo y la prosa. La historia de mi vida, escrita por el capitán Alonso de Contreras, también, es decir, y bueno, pues que todo lo que pueda caer en mis manos del Siglo de Oro, del siglo XVI, XV, sobre todo para adaptar mi prosa a este estilo y hacerlo creíble. Y hasta luego, perro, se acaba de levantar. y que los lectores os zambulláis dentro de este estilo literario, que yo creo que es muy interesante.
La novela comienza en los primeros capítulos. Hoy se estaba leyendo a un amigo y me dice, esto es muy howardiano, ¿no? De Robert Howard, porque comienza con una persecución de galeras en el Mediterráneo, muy a lo Conan el Corsario. Y, y yo quise que hubiese tres núcleos importantes en la historia, que son la guerra en el Mediterráneo, que fue vital para la civilización occidental, como la conocemos, la pelea entre las naciones cristianas, entre ellas y contra el turco, que fue importantísimo, con Lepanto marcando un hito. Luego hay otros más. El camino español, que fue lo que vertebró la guerra, vertebró prácticamente el aparato bélico español o católico para poder sustentar las extensiones del imperio, que no se ponía el sol, porque, claro, era una vía terrestre que atravesaba los Alpes, que el centro de Europa, desde Milán hasta Bruselas, o hasta Luxemburgo, o hasta Namur, a pie, con 3.000 soldados, 4.000, 2.000. Me parecía un hecho logístico incomparable. Y que merecía la pena también que tuviese su espacio, más que nada porque el tercio Bobadilla, que es el protagonista de la novela en sí, viaja desde Milán hasta Namur por camino español, entonces quise aprovecharlo. Así que ahí narro un poquito aventuras, sucesos, describo un poquito cómo transcurría el camino español, y por supuesto acabamos en la guerra de Flandes, la guerra de los 80 años, en 1585, con Bobadilla, con el duque de Mansfeld, con Farnesio, y con esos 3 tercios y una bandera de arcabuceros a caballo, encajados, asediados, atrapados en la isleta de Bommel, porque a alguien se le ocurrió, seguramente a Farnesio o a Mansfeld, ocupar esa zona para hacer invernada y esperar en el invierno, pasar el invierno, porque era territorio enemigo, y aguantar ahí hasta la siguiente campaña. Lo que no tuvieron en cuenta es que era un terreno muy inundable, y los flamencos no perdieron la ocasión y rompieron diques e inundaron las cercanías y aislaron a nada más ni nada menos que 3 tercios. 3 tercios que eran la flor y nata del tercio del cuerpo militar en el norte de Europa. Era la base en la que se sustentaba prácticamente el dominio español en Flandes. Si esos 3 tercios hubieran sido masacrados, la guerra hubiera cambiado de signo. Además, una guerra que estaba ya, que había tenido que estaba siendo muy favorable para los intereses españoles, porque poco antes se había conquistado Amberes, que es el motivo por el que el capitán Bobadilla recorre el camino español para para reforzar el asedio de Amberes, que ya se estaba alargando demasiado, y a Farnesio le venía muy bien más tropas. Lo que pasa es que cuando están llegando ya cae. En 1585, en agosto del 85, Amberes cae. Así que, bueno, pues no hizo tanta falta. Pero bueno, con la caída de Amberes, pues se dejó casi camino expedito a los ejércitos españoles para poder al menos invernar y fortalecerse en el centro y norte de Flandes, de Bélgica y Holanda. Entonces, bueno, yo todo esto lo narro en la novela, narro lo que ocurrió, narro el milagro de Empel, cómo las pasaron, las calamidades que pasaron, aventuras, desventuras, todo ello siguiendo el hilo argumental, histórico, también de algunas cartas también de Bobadilla que he leído en diferentes archivos, de Farnesio, del capitán Alonso Vázquez, que más o menos van todos por el mismo camino. Hay algunos que exageran un poco más las cosas, pero bueno, también hay que entender la época. Pero en mi caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido ser bastante más serio y ser muy riguroso en lo que sucedió, sin caer en exagerar
tanto lo bueno como lo malo que sucedió. Entonces, bueno, esto es una novela de aventuras, es una novela histórica sobre una ficción que me inventé yo. La base es la novela histórica, la base es los sucesos que ocurrieron en Empel. Uy, pero no, se me ha ido. A ver, no te vayas, ahí estamos. Entonces, con esa misma base, creé una historia dentro de la historia. Entonces, vamos a ser testigos de cacerías de galeras turcas en el Mediterráneo, de aventuras y desventuras en el camino español, porque el camino español daba para muchísimas cosas, y sobre todo vamos a ser testigos de las penalidades que sufrieron los hombres encajados en ese archipiélago de islotes que se convirtió Bommel, la isleta de Bommel y los territorios inundados de alrededor, con la base en Empel, en el islote de Empel, que es donde Bobadilla se hizo fuerte y fijó su cuartel general. La novela adopta el punto de vista de los personajes que están dentro del tercio de Bobadilla y que son los que están dentro de lo sucedido, dentro del asedio, por así decirlo. No quise crear diferentes arcos argumentales porque lo que me interesaba era la acción, la situación, la tensión y no alejar el foco de la aventura. Entonces, por ese mismo motivo, por ejemplo, no cuento todo lo que ocurrió en Empel, porque ocurrieron también muchas cosas fuera de las fortalezas levantadas o las defensas levantadas en los islotes dentro de Bommel, de la isleta de Bommel. Sobre todo pues los intentos de Mansfeld por llegar con socorros y diferentes aspectos que no quise incluir porque me parecía que era añadir algo que a la acción no le venía bien. Si ya es cierto que en algunas ocasiones menciono nombres de capitanes y de soldados que pasaban por allí y que tenían alguna intervención en la historia, eso ya de por sí pues puede ser que para el lector le parezca que también son muchos nombres. Entonces, claro, si ya al final también desvío la mirada hacia fuera de lo que sucedía, de fuera de las aguas, por así decirlo, que acercaban a los españoles, pues se perdió un poquito el ritmo de la acción. Entonces, procuré ambientarlo desde ese punto de vista. Ya os digo que es acción, es aventura, es arrojo y sobre todo es la descripción de cómo un grupo de soldados consigue resistir a la adversidad, hacerse fuertes aferrándose a lo que pueden para no caer desesperados ante un futuro incierto y que les salva la suerte, la puta chamba, un milagro, que se helaron las aguas. Hoy dirán, ¿estás haciendo spoiler? Demonios, estamos hablando del milagro de Empel. Yo creo, no es que todo el mundo debería conocerlo, pero hombre, si te metes en la Wikipedia, tienes ahí más o menos un relato del acontecido. Es decir, es el motivo por el que el 8 de diciembre es fiesta nacional en España, el Día de la Inmaculada, porque fue el Día de la Inmaculada cuando helaron las aguas. Entonces, claro, fue un milagro llevado por una negligencia que era planear que 3 tercios, 81 banderas, hicieran invernada en esa zona, sabiendo que los flamencos, los herejes flamencos, eran especialistas en levantar diques, en romper diques y en anegar aguas inmediatamente y desviar el flujo de las aguas de la zona, porque vivían de eso. Entonces, bueno, pues de una situación no muy inteligente o no muy avispada en cuanto al punto de vista táctico-militar, pues al final sobreviven, y sobreviven de suerte. Sí que es cierto que sobrevivieron juntos, sobrevivieron manteniendo la unidad, superando algunos momentos críticos en los que
en los que el desánimo y estuvieron a punto, cundió el desánimo y es que estuvieron a punto de sublevarse en algunos aspectos, incluso de desbandarse. Un ejército en esta situación prácticamente asediado, aislado por el agua, que decide desbandarse y cada uno buscarse la vida por su cuenta, pues al final está abocado a ser cazado como patos. Entonces pensad que estaban rodeados eran isletas, estaban rodeados de agua y en el agua había más de 100 embarcaciones flamencas que les cañoneaban y les disparaban. Es que hay que verlo, ¿sabes? Entonces, claro, al final 3.000 soldados a la desbandada buscándose cada uno la vida, pues sí, habrá gente que sobreviviría, pero sería una masacre histórica. Estaríamos hablando de la masacre de Empel en lugar del milagro de Empel. ¿Qué ocurrió? Pues que mantuvieron, digamos, la fe, mantuvieron la unidad, se hicieron fuertes y justo cuando ya iban a tomar una medida desesperada, descubrieron que estaba helando. Y pues mira, también es verdad que obraron con inteligencia, con cautela, no cargaron contra los barcos flamencos como se ha podido leer en algunos sitios. De hecho, bueno, sí, hubo algunos que puntualmente sí que cargaron, caminando sobre las aguas, como es el título de la novela, pero eso ya se hablará de la novela, eso ya se cuenta en la novela, pero no lo hicieron todos, lo hicieron unos pocos, ¿no? Y la novela, y el título de la novela también refiere a lo que caminar sobre las aguas es un milagro, ¿no? Lo que Jesucristo consiguió que caminar sobre las aguas, ¿no? Entonces, aquello fue un milagro que le salvó a todos. Y para mí personalmente, como ya he dicho en algunos programas de podcast, que os dejaré los enlaces, por ejemplo, de mis amigos de Victoria Podcast y de la Biblioteca de la Historia, muchas gracias, que me dieron ahí un espacio para hablar sobre la novela y sobre un poquito de historia y lo que sucedió. Para mí también fue un milagro porque he tardado 10 años en escribir esta novela, por los motivos que os he narrado anteriormente. Me cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha tensión estudiar, documentarme y mantener el estilo narrativo necesario para ponerme a escribir. Si me tiro 3 días, 4 días, 5 días sin tocar nada, si me quiero sentar a escribir, me noto oxidado, no me noto bien. Puede ser que se me hayan olvidado cosas, el estilo y todo lo demás, entonces me cuesta mucho trabajo. Entonces, volver a empezar de nuevo me lleva a tener 1 o 2 jornadas de leer y documentarme. Entonces, al final, la vida no te permite tener ese tiempo para poder ponerte a escribir con la calidad que se merece y la documentación que se merece. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo largo de todos estos años sí que he escrito otras novelas, mucho más fáciles para mí, pues, novela negra, thriller, novela histórica, pues ambientada en de espías, en el Estoril del 45, por ejemplo, pero porque para mí es mucho más sencillo en cuanto a estilo y a la narración, aunque cada historia tiene su propio estilo. Por ejemplo, he escrito también relatos de Conan, que son también un poco de fantasía más épica, ¿no? Con un tono diferente, pero claro, escribir una novela ambiental del siglo XVI como yo quiero escribirla, con lealtad y con fidelidad y con ambientación, pues claro, no es fácil. Y me ha costado 10 años y lo he hablado en los programas y no me cansa de decirlo, fue una semana de vacaciones del trabajo que tenía por entonces, que me dejaba muy cansado y muy, bueno, muchas historias, y fue pues cogerme 9 días de vacaciones y fue cuando me dije, mira Pablo, en estos 9 días te vas a poner a saco a escribir y a terminar la novela. Hasta entonces, en 10 años, había escrito 25.000 palabras y en los 9 días siguientes, los 9 días que estuve desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, escribí 50 y pico mil. Es decir, me ventilé la novela en una semana. ¿Por qué? Porque la tenía en la cabeza. La tenía en la cabeza y lo único que necesitaba era dedicar 1 o 2 días a refrescarlo todo, pero 2 días súper intensos. No estaba escribiendo todo el tiempo, estaba leyendo y estaba concentrado y estaba trabajando en la novela. Y sobre todo es un esfuerzo intelectual bastante elevado. Y de hecho que acababa yo el día bastante agotado. Pero a partir del, pues empecé el lunes, pues el martes, el miércoles ya estaba escribiendo bla 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 bla. Y bueno, al martes siguiente me la terminé. Sí que es cierto que durante la revisión de Neftali reescribí el final porque no me gustó.
pero bueno, me lo pude permitir porque no entorpecía las labores de revisión ni de edición. Así que estoy muy contento. Estoy muy contento de la novela, de lo que me ha salido y de lo que vendrá, porque ya estoy escribiendo otra novela, ambientada también en el siglo XVI, y tengo en mente 3 novelas, que estarán entrelazadas entre sí, porque la tripulación de la Toledana, que es la galera en la que se inicia la historia, pues tiene mucho que ver. De las 3 novelas, en una o dos seguro que tiene mucho que ver. Entonces me apeteció mucho escribir esa historia. Quiero dedicarle una novela también a la guerra en el Atlántico, perdón, en el Mediterráneo. Quiero seguir dedicándole capítulos y momentos a la guerra de Flandes, a hechos que sucedieron en Flandes, porque también merece la pena contarlos. Y luego cositas chulas. Tengo también cosas de capa y espada, de espionaje, pues aquí a épocas que daba pie a muchísimas cosas. Y entonces, para mí me parece apasionante. Así que este es el inicio de un camino que va a llevarme por lo menos 3 o 4 novelas en las que me va a mantener, me va a obligar a estar súper centrado. Así que, posiblemente aparte de otros proyectos que tengo, para centrarme en esto de aquí. Y para eso pues necesito también el apoyo de los lectores, que de momento está siendo magnífico. Sí que es cierto que yo me había puesto una serie de metas difíciles de alcanzar, porque al final, después de 10 años fuera de lo que es el terreno de juego de la fantasía, de la novela histórica del siglo XVI, después de que vengan cuando quieran, claro, el pozo de lectores que la novela sembró, que la novela recopiló, claro, a lo largo de 10 años pues vas perdiendo el contacto. Entonces hay un porcentaje de lectores que sí que han respondido y que sí que han aparecido y que sí que están ahí. Hay otros que no, hay otros que o no se han enterado porque el correo electrónico han cambiado o no les llega, o que a lo mejor no les interesa, o que se les ha caído en spam. Todo puede ser. Entonces, claro, esto pues me ha obligado a empezar de nuevo lo que es la promoción y la creación de las bases para tener lectores de novela histórica que me apoyen y que estén detrás mío, porque, insisto, soy un escritor independiente cuyas posibilidades de promoción, para invertir en promoción y difusión, son muy escasas. Habida cuenta de que también es verdad, que yo lo he dicho anteriormente, que no acudo a la inteligencia artificial, es decir, no voy a acudir a la inteligencia artificial para crear imágenes de promoción. Me niego rotundamente. Bueno, los que me conocen sabéis que yo encargo ilustraciones a ilustradores profesionales, porque me parece que es la mejor manera de fomentar la colaboración entre gremios, y porque el talento humano para mí es admirable. Y la gente, por ejemplo, aquí tenéis, esto es de Alejandro Pérez Mesa. Esto es un mapa que me creo también, esto de aquí también, esto es también de un amigo de Cifuentes, esta es otra cosa. Entonces, bueno, podéis ver que a mí esto me encanta. Entonces, la inteligencia artificial está fuera y eso me eleva mucho los costes. Eso sí que es verdad. Y me provoca muchas dificultades a la hora de promocionar la novela, porque, claro, no puedes. Porque veo a la mayoría de editoriales tradicionales y muy potentes como Planeta y Penguin acudir a la inteligencia artificial de manera bochornosa, por así decirlo, y también editoriales más pequeñas y escritores independientes que caen para mí, el error de la inteligencia artificial, porque le quitas autenticidad al producto que estás vendiendo en aras de ahorrar en los costes. Entonces, bueno, pues si eso significa que la novela, en lugar de 22 euros se la pones a 6 euros al lector, pues lo mismo cuela. Y lo mismo el lector dice, joder, es que me está valiendo 6 euros. Pero como cada día son más caras las novelas, pues claro, no lo entiendo. Si quieres abartar costes y la novela cuesta más, no lo entiendo. Esta novela tiene un precio, hablando de precios, ha tenido un precio de 16,95 para los que hicisteis la preventa en la primera fase. Los que estáis en la segunda fase y la posterior, antes del lanzamiento, cuesta 17,95, y a partir de que la lance será de 18,95. Tiene 320 páginas y no sé qué más deciros al respecto. Ah, sí, se me olvida. Voy a crear un club de lectura con aquellos que os leáis la novela, que os apetezca compartir y hablar sobre la novela.
conmigo, lo haremos de manera online, o bueno, presencial. Oye, si venís a Guadalajara o a Madrid o quedamos por aquí cerca, no hay ningún problema en vernos. Pero bueno, lo podemos hacer online, en alguna de estas brujerías que se hacen no sé, YouTube o alguna cosa de estas, alguno de los directos, y ahí hablamos de la novela, por supuesto, para los que os la hayáis leído. Si no os la habéis leído, hombre, tampoco se spoilea tanto, se spoilea, ojo. Sino, bueno, son hechos históricos, pero sí que hay cosas de la trama y de personajes y todo lo demás que bueno, pues que le quitan un poquito de sabor, ¿no? Si ya te lo sabes de antemano. Y también tengo pensado hacer más clubes de lectura con otras novelas, como por ejemplo, Que vengan cuando quieran. Así que, bueno, ya lo iré lanzando, ya iré comentando y ya iré sondeando a los lectores y a los que tengo el contacto por él, y si les apetece, pues saber un poquito para cuándo les vendría mejor a ellos y poder ir gestionándolo. Porque creo que es una manera estupenda de mantener el contacto entre el lector, vosotros, y el escritor que soy yo. Así que bueno, pues no sé qué más deciros. Sí, las fechas, como hemos sufrido ese pequeño retraso, al revés de esta mañana, de tener que devolver las 50 novelas, me ha sentado a cuerno quemado, pero bueno, me ha sabido a cuerno quemado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso me casca una semana más de retraso. Pero bueno, es lo que hay. Yo lo que no voy a hacer es enviarles a los lectores novelas en mal estado, en aras de enviárselo cuanto antes, ¿no? Es decir, los lectores, sobre todo, el orden es, primero van a recibir las novelas los lectores de la primera fase, esos ya tienen la novela, al menos en edición digital, así que me consta que hay muchísimos que estaban deseando leerla, la van a poder leer esta semana tranquilamente, aunque sea en digital, recibirán su ejemplar con los extras que vienen por ser de la primera fase, por supuesto que sí, la semana que viene. Los de la segunda fase, pues esperarán un poquito, la semana que viene haré los envíos. La semana que viene, que yo ya creo que ya estará todo bien, que es imposible que me llegue todo mal, ¿sabes? Pues ya os haré el envío y bueno, pues llegará pues cuando Correos o cuando Impost puedan hacerlo. Es decir, Correos suele tardar 4 o 5 días, Impost 2 o 3. Entonces, bueno, estas son esta es la planificación. ¿Cuándo voy a lanzar la novela para todo el mundo? Es decir, ¿cuándo voy a subir la novela a Amazon? Sobre todo a Amazon en papel y en digital. Pues cuando haya hecho el envío a los lectores de la segunda fase, que es prácticamente la segunda fase y la tercera, por así decirlo. Cuando haya hecho el envío de estos lectores, un par de días después, lo lanzaré. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero es que quede claro que los que habéis confiado en mí y me habéis apoyado, por lo menos tengáis la novela un poquito antes que el resto de los humanos. Otro aspecto que se me ha olvidado, mira, no lo iba a hablar, es el tema de la promoción. Yo siempre he sido muy enemigo de esto de enviarle detalles a bookstagramers, enviarles una cajita personalizada, pero muy chula, con extras, para que luzca muy bien, haga el unboxing en el vídeo y todo lo demás, porque me parece que es una falta de respeto a los lectores. Vosotros estáis pagando por leer la novela. Los bookstagramers, los reseñadores, no están pagando por leerla. Muchos de ellos cobran. Entonces, yo en todo caso les envío la novela en digital, pero se la voy a enviar después de que os hayan mandado a vosotros la novela. Porque para mí vosotros sois los importantes. Para mí los lectores sois los importantes. Por supuesto que los bookstagramers son muy importantes. Y tengo amigos, y tengo muchos amigos, y les mandaré la novela. Siempre en digital, en papel habré enviado como mucho 10 o 12 novelas en toda mi vida, en los 14 años que tengo de recorrido como escritor. Y también hay muchos bookstagramers que se han comprado la novela, ¿eh? Ojo, esto también es verdad. Reseñadores y divulgadores literarios que me han hecho la compra de la novela, de esta y de otras. Entonces, yo lo haré cuando vosotros ya tengáis la novela y la podáis leer. No voy a hacerlo de otra manera porque me parece que hay que ser respetuoso con el lector y desde luego que voy a enviar el formato digital. Esta manera de obrar lo voy a hacer siempre que yo tenga el control creativo, literario y de difusión de mis novelas. Y a lo mejor ficho por una editorial tradicional y ellos creen oportuno hacer otra cosa, pues ahí ya no entraré. Pero de momento, mientras yo pueda tener voz y voto en este asunto, lo tengo clarísimo, vosotros sois los importantes. Porque sois los que me sostenéis. Y sois los que, si os gusta la novela, vais a apoyarme y vais a hablar de ella. Que el boca a boca
y oye tío, esta novela está bien, prestadle la novela a un amigo, pero decirle, oye, si te gusta, coño, cómpratela, o regálala, o descárgatela, legalmente, por supuesto, en Amazon o en mi página web, pablocarnicero.com. Es decir, para mí sois vosotros los importantes, sois la base. Y ya todo lo demás está muy bien, y también es otra base muy importante. Insisto, los reseñadores y bookstagramers sois muy importantes también en la difusión de la lectura y de las novelas y la promoción de sobre todo hay muchos bookstagramers que prestáis mucha atención a los escritores independientes, y os lo agradecemos muchísimo. Pero también es verdad que yo quiero ser, en otras ocasiones no lo he hecho, en otras ocasiones he enviado la novela a bookstagramers para que la lean y antes del lanzamiento pues vayan calentando, por así decirlo, el lanzamiento con reseñas y todo lo demás, ¿no? Pero al final, reuniéndome conmigo mismo, decidí que sois vosotros los importantes. Y que sí que es verdad que he colgado en mi página web los 4 primeros capítulos, que esa es la mejor manera de difusión de la novela. Mira, tío, siéntate, léete los 4 primeros capítulos de mi novela. Bueno, que en mi página web podéis leer el inicio de todas mis novelas. Podéis ojearlas y si te gusta, cómprala. Si no te gusta, pues mira, no la compres. Es evidente, ¿no? Pero yo te voy a dar la opción de probarla, de ojearla, como si estuvieses en una librería, ¿no? Hablando de librerías, por supuesto que también hago envíos a librerías, así que si queréis que la librería local cerca de vuestra casa tenga la novela y os la queréis comprar a ellos, pues pueden hablar conmigo, me envían un correo electrónico y yo pues se la sirvo como un proveedor normal y corriente. Y si la queréis leer gratis, no la robéis, por favor. Ya sé que dentro de 2 días, un día o 12 horas después de que la suba a Amazon, saldrá pirateada de alguna manera. Pero si la queréis leer, pedidla en la biblioteca de vuestra localidad. Yo hago donaciones a las bibliotecas. Lo he escrito en algunas ocasiones. En la de Guadalajara, la de mi ciudad, tienen todas mis novelas por 2 veces, por vía doble. Así que, chicos, si queréis leer mi novela, pero andáis justos de pasta o lo que sea, pues oye, hablad con vuestra biblioteca de referencia y que se pongan en contacto conmigo. Y es que es muy sencillo, yo se lo mando. Yo le mando la novela esta y cualquier otra que queráis de 1000 amores. Lo único que les voy a pedir a cambio es que le haga una foto. Ya está. Pero yo considero que las bibliotecas son la base que nos permiten a los que nos gusta leer encontrar lo que buscamos. Y por supuesto que yo vivo de vender novelas. Yo, quiero vivir de vender novelas. Vivo de una librería y de la logística, de momento. Pero evidentemente las bibliotecas son básicas. Y sin bibliotecas no tendríamos cultura. Esto es así. Entonces, insisto, ¿queréis que mis novelas estén en la biblioteca de vuestra localidad? Que hablen conmigo, que se la dono inmediatamente. Se la mando de 1000 amores. ¿Queréis hacer un club de lectura de la novela? Hablad conmigo. Os voy a poner todas las facilidades posibles. No tengo ningún problema. ¿Sois librerías que queréis que haga una presentación ahí? Pues hablamos y no hay ningún problema tampoco. Yo estoy encantado. Así que pues no tengo mucho más que hablar. Es decir, yo creo que ya llevamos casi más de media horita de vídeo. A ver cómo lo edito ahora y todas estas brujerías que se hacen actualmente. Ya podéis ver que de vez en cuando hay más luz, hay menos luces, porque el teléfono mío amenaza con velar la visión con un salvapantallas maligno. Así que, estos problemas, por ejemplo, los de iVoox, los que me estéis escuchando por iVoox, no los vais a tener. Así que, pues lo dicho, muchas gracias por vuestro apoyo. En nada vais a poder tener la novela en vuestras manos. pablocarnicero.com, ahí podéis adquirir la novela. Me viene muy bien todos los pedidos y todas las reservas y todo el apoyo posible. Así que nos vemos en otro vídeo, en otra ocasión, y muchas gracias por vuestro apoyo.